Que muchas gracias a todos por ser tan puntuales y eso, bienvenidas a la segunda sesión que hemos llamado de crecimiento versus Green New Deal. ¿Es posible conciliar la sostenibilidad de la vida y el sistema económico capitalista? Y nada, pues recordaros a las que no vinisteis, que yo creo que más o menos estabais todas el otro día en la sesión con Yayo Herrero, entre otras cosas, sí que vimos cómo el sistema económico en el que estamos confunde las cosas o la producción con su precio, es decir, el valor de uso con el valor de cambio, de forma que hace bastante difícil, aparte de que no interesa, pensar en las externalidades positivas o negativas de lo que producimos. Entonces, bueno, de esta manera, en nuestro sistema económico, lo que se produce, cuándo, cómo, en qué cantidad y en qué condiciones, se decide en base a la acumulación de beneficio y no en base a la sostenibilidad o a la reproducción de la vida, si preferís llamarlo así. Lo que ha dado lugar o nos ha llevado un poco, ¿no?, a la crisis ecosocial en la que andamos inmersos. Lo que os traíamos hoy, no sé si os ha dado tiempo a leer los textos que os recomendábamos, pero es un poco una discusión en la que, en uno de los textos que venían en el libro, Robert Pollin, que es un economista, un analista, un pensador, de alguna manera ve compatible, por una parte, que detener, ¿no?, el cambio climático, detener la emisión de gases de efecto invernadero y, de alguna manera, seguir manteniendo, creo que él lo dice en estos términos, ¿no?, la Tierra o el modo en el que vivimos en la Tierra y, al mismo tiempo, seguir creciendo económicamente, hablando de crecimiento en el sentido capitalista, es decir, con crecimiento del PIB. Y un poco esta es la discusión a la que os invitábamos hoy, ¿no?, si es posible esto o no. Los textos que os habíamos recomendado vienen en este sentido, os lo hemos recomendado, ¿no?, para alimentar esta discusión, y hemos invitado para introducirla a Isidro López, que forma parte del Instituto DM y es coautor de varios libros, uno de ellos publicado por la editorial Traficantes de Sueño, que se llama Fin de ciclo, y el otro, cuyo título casi nunca me acuerdo, que es El Dicaria, y me parece también que viene muy a cuento con cuestiones que están sucediendo hoy, que se llama Ciudades, una ecuación imposible. Realmente estamos viendo como un momento, cada cierto tiempo hay podemos llamarlo revival cíclico de las cuestiones ecológicas, que normalmente en los países occidentales suele coincidir, y esto es una cuestión a tener en mente, con momentos que no son de crisis abierta, sino que son más o menos de estabilización o de cierta prosperidad cuando la hubo, y que luego en los momentos de crisis desaparece radicalmente de las prioridades políticas. Entonces, ahora estamos en uno de esos momentos, por eso conviene como profundizar en los debates acerca de cuáles son las relaciones entre naturaleza, sociedad, nosotros, la vida, nuestras necesidades y el capitalismo. ¿Y qué capitalismo? Porque eso es muy importante. Es decir, el capitalismo en general, pues bueno, en 300 años ha tomado todo tipo de formas y colores, ¿no? Pero es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en el caso de evaluar las posibilidades de un Green New Deal o de un keynesianismo verde, ante qué capitalismo concreto estamos hoy, ¿no? Mucho más que un capitalismo abstracto y deshistorizado, ¿no? Digamos que lo que ha desencadenado esta nueva oleada como de revival ecológico, por así llamarlo, es la constatación de que el cambio climático se ha acelerado. Los informes del IPCC pues, son cada vez más, digamos, dejan cada vez menos margen de maniobra a lo que sería la posibilidad de revertir el cambio climático. Yo me acuerdo de los escenarios que se planteaban antes de la crisis de 2007, en 2004, 2005, etcétera, etcétera, que hablaban del objetivo de evitar un calentamiento de 2 grados, pues se han quedado ya obsoletos, prácticamente imposible ese escenario. Y eso pues, ha traído un nuevo ciclo de movilizaciones globales, con gente muy joven, con la figura de Greta Thunberg, enormemente popular, etcétera, etcétera, y ha traído los viejos debates otra vez a la palestra, porque digamos que este debate viene planteándose desde los años 70 en adelante, fundamentalmente, ¿no? De hecho, hay un primer hito como del
de la ecología política, que es el informe precisamente Los límites del crecimiento del Club de Roma de 1970, que pone, después de todos los años de lo que fue la expansión keynesiana de posguerra, pone encima de la mesa el problema de la imposibilidad del crecimiento infinito en un mundo de recursos materiales finitos. Es un informe que, si lo leyéramos hoy, veríamos muchas diferencias con el ecologismo de hoy. Por ejemplo, hay una cuestión que subyace y que merece también un debate prácticamente aparte, que es la cuestión de la población. ¿Cuánta población es compatible con los límites del planeta, etcétera, etcétera? Estas son cuestiones que aquellos que están metidos, economistas, etcétera, etcétera, que están metidos en cuestiones de ecología, siempre les han interesado, pero que ahora mismo no están en primer plano. Sin embargo, lo que el Club de Roma ponía en primer plano era el crecimiento de la población como factor desestabilizador del consumo de recursos. Esto viene de una vieja tradición también, que es la de un economista político que se llama Malthus, del siglo XVIII, y que básicamente sostenía que era imposible, digamos que es el número, en este caso el número de pobres, que era lo que le preocupaba a Malthus, seguía creciendo, pues simplemente no iba a haber producción para satisfacer las necesidades de tanto pobre. En este debate sobre Green New Deal y de crecimiento, en realidad, se marcan dos posiciones muy, digamos, básicas dentro de lo que ha sido la relación de la economía con la ecología y con las ciencias, bueno, digamos, más ambientales, biológicas, etcétera, etcétera, y que a su vez responden a distintas posiciones políticas, que esto es lo que no se suele como ver tan claramente, pero sí lo iremos viendo. Hay dos escuelas centrales de economía medioambiental, por así decirlo. De hecho, es que una es la economía ambiental y otra es la economía ecológica. Son dos, digamos, como dos vertientes que llevan como en pugna por la conquista de este campo desde hace muchísimo tiempo. Una es, digamos, que mucho más profunda y radical en sus planteamientos, mientras que la otra está permanentemente buscando, digamos, las posibilidades de reproducción del modelo capitalista y de mercado, que no son lo mismo, son distintas cosas. Una cosa es la acumulación capitalista y otra cosa es el intercambio de mercado. En cualquier caso, desde la economía ambiental se plantea salvar a los dos. Sería de esta línea de la que surge el planteamiento del Green New Deal. ¿Cuáles son las diferencias conceptuales entre una y otra? Digamos que la economía ecológica, que parte de los trabajos de un economista rumano emigrado a Estados Unidos que se llama Nicolae Georgescu-Roegen, utiliza en concreto las dos leyes de la termodinámica para aplicarlas a la economía. En concreto, la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Es decir, si la primera ley de la termodinámica es nada se crea ni se destruye, solo se transforma, la segunda es que toda transformación conlleva una pérdida de calidad, una dispersión de los materiales que se transforman. Esto viene a ser que todo consumo genera unos residuos, genera unas emisiones, genera, digamos, un ciclo de pérdida de calidad de los recursos, de ahí que los recursos sean no renovables. ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa que se concibe sociedad, economía y medio biofísico como una unidad constituida en un metabolismo, como el metabolismo humano, que ingiere residuos que vuelven a, digamos que en un ciclo, vuelven a entrar otra vez en el cuerpo para generar una energía, generar una producción. En el caso de la economía, para generar un sistema monetario, pero que depende de esa relación con la naturaleza. Y sobre todo, una cosa muy importante desde aquí, desde este punto de vista, es que el dinero no puede sustituir los recursos naturales. Es decir, una pérdida de recursos no puede ser compensada monetariamente. Digamos que hay dos tipos de capital. El capital
manufacturado, del que suele hablar la economía, y otro tipo de capital que es el capital natural, ¿no? Son dos tipos de stock, digamos, que generan un flujo económico, un flujo de dinamismo, de producción, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso el capital manufacturado, el capital en forma de dinero, puede sustituir la pérdida de capital natural, ¿no? Digamos que el tipo de acercamiento que se suele utilizar en la economía ecológica hacia, digamos, entonces, ¿cuál es la estrategia política a seguir? Va mucho más a las cuotas físicas. Es decir, ¿cuánto mineral se puede extraer de la corteza terrestre? ¿Qué tipo de configuraciones territoriales generan qué tipo de emisiones y qué tipo de residuos? El territorio es muy importante, es fundamental. Es una pieza que no se puede aislar. Luego volveremos sobre esto, sobre todo para hacer una crítica a las dos posiciones, porque tampoco la posición del decrecimiento es del todo satisfactoria. Entonces, conviene como elaborarlo desde otro lugar. Y ahí el punto de vista territorial es fundamental. Y frente a esto, la economía ambiental lo que plantea es que la actividad empresarial capitalista genera una serie de externalidades negativas. Es decir, costes que asume la sociedad que no se incorporan al sistema de precios, digamos, que rige la producción capitalista. Entonces, hay que proceder a una internalización de esos costes, ¿no? Lo que viene a decir es que con un sistema de precios adecuado de los recursos se acabaría en gran medida tanto con el agotamiento de los recursos como con el vertido, los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Como veis, son dos posiciones bastante marcadas. Evidentemente, no es muy difícil ver cuál de las dos ha sido la preferida por parte de, digamos, de los sistemas políticos occidentales. La segunda, sin lugar a dudas, porque lo que plantea es precisamente una continuidad con lo que ha venido sucediendo. Bueno, continuidad hasta cierto punto. También, digamos que ahí hay una cuestión de matiz que conviene también tener en cuenta. Es decir, efectivamente, si hubiera unos precios absolutamente exorbitantes del coste de dañar un ecosistema, pues posiblemente no se produciría, o sí. Depende de cómo de dinámico sea el ciclo, por ejemplo. Yo recuerdo, porque yo trabajé muchos años en un organismo que era dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que se llamaba Observatorio de la Sostenibilidad, durante todos los años del gobierno de Zapatero. Y ahí, por ejemplo, había un problema muy serio con el agua. Lo sigue habiendo, pero no sé si recordáis las guerras del agua, entre Aragón, Cataluña, Murcia, Valencia, el trasvase del Ebro, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo perfectamente cómo las comunidades de regantes murcianos querían agua. Les daba igual el precio, porque estaban en plena burbuja inmobiliaria, nadaban en dinero y podían pagar los precios del agua, pero querían el agua. No sé si me explico, que con dinero no se riega. Y eran capaces de pagarlo. Entonces, o sea, digo por matizar un poco que efectivamente partes de las medidas políticas de la economía ambiental pues, posiblemente sean aprovechables, y hay otras en las que, en el sentido más profundo, pues tiene razón la economía ecológica, ¿no? Por poneros otro ejemplo, que está relacionado también con el escenario que vivimos hoy. En la anterior, digamos, oleada anterior a la crisis de 2007, que en España es más bien 2008-2009, en el anterior revival, ecologista, se me ha ido, si voy a contar una cosa se me ha olvidado. Bueno, sigo y si me acuerdo os lo cuento luego. Bien, bueno, pues de estas dos escuelas surge la posición del Green New Deal o del crecimiento verde, el capitalismo verde, y de la economía ecológica más bien surgiría la posición decrecentista. Por empezar con el decrecimiento, es precisamente de los textos de Nicolae Georgescu-Roegen,
de donde surge el término. Hay una recopilación de textos suyos de un alumno que se llama Jacques Grünewald, que se llama Demain la décroissance, como mañana el decrecimiento. Era una especie de medio broma, pero el caso es que sobre todo en los países de habla francesa el término pues hace fortuna. Y en el debate que ha tenido lugar, sobre todo en las páginas de la New Left Review, hay una figura que es la que abre un poco el fuego, que es un economista discípulo de Georgescu Roegen, americano, que se llama Herman Daly, que habla de una economía de estado estacionario. ¿Qué son todas estas cosas? Georgescu Roegen, cuando habla de decrecer, se refiere fundamentalmente, porque eso es otra cuestión, ¿de crecer en qué? ¿Debe de crecer el PIB? ¿Debe de crecer? ¿Qué es lo que debe de crecer? ¿Debemos de crecer nosotros individualmente? ¿Debemos de hacer grandes gestos de crecimiento personal? ¿Qué debe de crecer? ¿No? Georgescu Roegen siempre se refiere al consumo agregado de materiales y energía, como la dimensión que debe de crecer. Sin embargo, Latouche, Serge Latouche, que es el que en la segunda mitad de los años 2000 recupera este término de una manera un poco publicitaria. Tampoco Serge Latouche tiene una enjundia tan fuerte como la de otra gente que vamos a mencionar hoy aquí, y lanza el término va por el PIB, ¿no? Como indicador de agregado económico, etcétera, etcétera. Tanto para Georgescu Roegen como para Herman Daly, el PIB simplemente no debería ser un problema. O sea, simplemente no debería de prestarse ninguna atención. O sea, no debe ser algo que oriente digamos, la acción política en relación con la naturaleza en absoluto. En la economía de estado estacionario, que es como un desarrollo de la visión de Georgescu Roegen y de Herman Daly, lo que se plantea es, digamos, que unos niveles estables de uso del capital físico, de la naturaleza, de la población y del capital manufacturado. Es decir, no tanto que se mantenga igual a sí misma en el tiempo, porque admite una cláusula, si queréis, como de movimiento, que es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, que es un poco ficticia, pero algo hay. Es decir, el dinamismo se produce en variables, digamos, cualitativas. A ver si logro explicar esto. Digamos que para los que tengáis un poco de nociones marxistas, la diferencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Digamos que las fuerzas productivas son como el soporte material sobre el que se desarrolla una serie de relaciones sociales a las que llamamos relaciones de producción. El desarrollo al que se refiere Herman Daly sería las relaciones de producción. Es decir, el desarrollo de nuevos modelos, digamos, de conexión, de interacción, relaciones, pues, por ejemplo, de cuidados en términos feministas. Todo eso es desarrollo cualitativo. Todo eso se puede desarrollar con una base de recursos, de consumos de recursos estable, ¿no? Eso es lo que plantea Herman Daly. Y con digamos, una capacidad social intencional de, cuando hay desajustes entre lo cualitativo y lo cuantitativo, moverse hacia una satisfacción o cuántos recursos físicos, cuánto dinero, cuánta capacidad de adquisición necesita el nuevo estatuto de las relaciones, digamos, inmateriales, ¿no? Para sostenerse, ¿no? Pero como una decisión, digamos, políticamente consensuada, etcétera, etcétera. ¿Me seguís? Más o menos, ¿no? Bueno, luego las preguntas, pues si queréis, lo intentamos aclarar un poco. Yo desde este punto en concreto es que es un poco espeso, pero también es, o sea, que también es importante, ¿eh? Porque uno oye estado estacionario y dice, ¿qué pasa? Que nos vamos a quedar aquí y todo. No. Son sociedades en movimiento, pero en movimiento de una manera completamente diferente al tipo de movimiento que plantea la dinámica capitalista. De hecho, es que esta posición de Herman Daly choca frontalmente con el modelo capitalista, no con el de mercado. Con el de mercado choca más bien poco, pero con el capitalista sí. ¿En qué sentido? Capitalismo como una reproducción ampliada constante, ¿no? Como el imperativo de acumulación. El imperativo de beneficio no es repetir el mismo beneficio que el año pasado, sino irlo creciendo. Es decir, es una progresión, digamos, pues es lo que más se llama la reproducción ampliada. El propio Daly, en la entrevista que le hacen en la New Left Review, habla de la reproducción simple de Marx como el modelo de economía de estado estacionario.
Es decir, nos mantenemos en unas variables, en una base material estable para poder desarrollar la parte, digamos, inmaterial del asunto. Frente a eso, frente a esa posición, aparece la posición de Robert Pollin en el debate este. Robert Pollin no es un economista ambiental. Tiene libros anteriores a este debate en los que simplemente pues, defiende unas posiciones keynesianas de izquierdas. Y ahora pues entra a esta discusión desde ahí. Evidentemente es mucho más cercano a la economía ambiental, sobre todo, entre otras cosas, porque considera que, digamos, que a través de un nuevo modelo de generación de una economía salarial y de una nueva fiscalidad se puede controlar la dinámica, los efectos de la dinámica capitalista, ¿no? Pero es fundamentalmente keynesiano. Y esto también, también es importante pensar que no ya solo el keynesianismo verde, sino que keynesianismo es posible hoy, ¿no? ¿En qué sentido es keynesiano? En el central, es decir, a Keynes lo que le preocupaba era la inversión. El problema de Keynes era el atesoramiento, que hubiera riqueza monetaria o financiera en el sistema capitalista que no se estuviera poniendo a producir y, por lo tanto, generando empleo. Y como no se ponía a producir, en ese momento, cuando escribe Keynes, en el periodo de posguerra, el desempleo crecía por todas partes y había un problema de legitimación social del capitalismo. El objetivo de Keynes es la inversión para el pleno empleo. Es decir, que todos los recursos monetarios de las sociedades capitalistas se empleen en la producción y movilicen a toda la fuerza de trabajo, el pleno empleo. Precisamente el New Deal, no el verde, el otro, el antiguo, supone que es la materialización, digamos, más conocida y la más canónica de las teorías keynesianas. Más o menos estáis familiarizados con lo que era el New Deal, ¿no? Franklin Delano Roosevelt, después de la crisis del 29, la caída digamos, de lo que era el orden liberal del siglo XIX, pues lo que plantea es un modelo de alta inversión, de grandes obras públicas, de generación de pleno empleo, contando con lo que habían sido los sindicatos de clase durante el periodo anterior en Estados Unidos. Es decir, es también, y esto es una dimensión que por supuesto está ausente en lo que dice Pollin o en los modelos de Green New Deal que están manejando pues Alexandra Ocasio-Cortez en Estados Unidos, y aquí la versión paródica esta de Rejón, lo que está completamente fuera de la discusión es que esto era un modelo de gestión, digamos, de la lucha de clases. Es decir, el keynesianismo fue posible porque los sindicatos se integraron en el aparato de Estado. Habría que ver quién hace eso hoy. Si están los sindicatos más integrados no pueden estar, son ministerios. Entonces, ¿quién es la contraparte con la que se va a fabricar un keynesianismo? No lo sabemos. Digamos pero que esto también es un mal que afecta mucho a los economistas. Yo es que no soy economista, así que me vais a permitir que me meta con ellos. Y es un poco el saltarse el paso político, ¿no? Es como, al final parece que ya está, ya hemos ganado y ahora hay que poner en marcha un plan estupendo de medidas como para ver cuál es la mejor solución posible, y que va a haber alguien, algún tipo de ministro, superministro o el gobierno mundial, que va a evaluar las opciones y va a decir, esta es más sensata. Hagamos keynesianismo, pero no es el caso, ¿no? O sea, nos enfrentamos a un conflicto fundamentalmente con el poder financiero, y es un conflicto a todo o nada. Puede ser a todo o nada, y si se plantean en serio las cuestiones ecológicas es a todo o nada, ¿no? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. ¿Qué es lo que propone Robert Pollin? Que a su vez ya se proponía antes. De hecho, esto para situarlo un poco habría que ir 2002-2003, informes de la Organización Internacional del Trabajo sobre empleos verdes, que se llamaba entonces. Y básicamente lo que propone es, como una de las cuestiones que están relacionadas con la transición ecológica, es el cierre de empresas contaminantes,
pues proponen una especie de solución win-win en la que hay una suerte de reindustrialización, readaptación, generación de nuevas industrias que inciden de manera positiva en el consumo de recursos y en las emisiones a la atmósfera, ¿no? Hay desde, digamos, el reverdecimiento de sectores grises hasta la aparición de nuevos sectores emergentes, en este caso sería el de las renovables, y en las renovables se concentra la propuesta de Robert Pollin, ¿no? Él repesca la cifra mágica del 2% del PIB para invertirla en desarrollo de nuevas industrias energéticas no contaminantes. Es la que se manejaba también aquí en España. En España hubo un informe sobre empleos verdes, ese lo conozco bien porque lo coordiné yo, y más o menos se manejaba también esa cifra, ¿no? Hay muchos más problemas en saber esa inversión cuántos empleos genera realmente, ¿eh? Se utiliza una abstracción keynesiana que es el multiplicador. Es decir, por un razonamiento muy largo que no voy a reproducir, pero cada unidad invertida genera un número estándar de puestos de trabajo en una economía nacional, ¿no? En España se suele utilizar el 3, es decir, por cada unidad de PIB invertida se generan 3 puestos de trabajo. Eso es muy discutible hoy, ¿eh? En todo caso, es interesante también recuperar la posición de Robert Pollin porque en ella hay una lectura que es bastante habitual en, digamos, que en los medios keynesianos de izquierda o entre los economistas heterodoxos o incluso la prensa económica más consciente y que, sin embargo, pues podría estar bastante equivocada. Y es una lectura, digamos, de esta fase del capitalismo que estamos viviendo, la financiarización o el dominio del capital financiero, es decir, no es el capital industrial de hace 50, 60 años el que dirige el capitalismo hoy, son los mercados financieros, son los bancos, son los dueños del dinero, digamos, ¿no? Y eso genera una estructura de desigualdad gigantesca, esto más o menos lo sabéis, el famoso 1%, la concentración del ingreso y de la riqueza, la parte más alta de la pirámide, etcétera, etcétera, serían consecuencia de esta financiarización del capital. Para Pollin, como para muchos keynesianos, el problema es que, digamos, simplemente se ha dejado que los ricos y los mercados financieros acaparen demasiados recursos. Digamos que por una cuestión de poder político desvinculada de ningún proceso, digamos, material, pues ganan una batalla y acaparan toda la riqueza de la sociedad y digamos, son la gran mayoría de la riqueza social y son capaces de seguir extrayendo como tanto dinero como riqueza del cuerpo social. Y ante eso lo que habría que hacer es una reforma fiscal generalizada, extraordinariamente exigente, que coja los recursos de los ricos y los ponga a producir, ¿no? Eso y imprimir dinero, que es otra cuestión también que enlaza con otra escuela económica, no necesariamente ecológica, pero que ahora mismo se ha relacionado mucho con la cuestión del Green New Deal, que es la teoría monetaria moderna, MMT, Modern Monetary Theory. Y luego, si queréis, volvemos a ella un poco para no ramificar demasiado el asunto. El caso es que frente a esta interpretación de los keynesianos de izquierda, y en concreto de Robert Pollin, de la financiarización como, digamos, un simple gesto de poder de los ricos, ¿no? O sea, somos los dueños del dinero, damos un golpe en la mesa, nos llevamos el dinero. Hay otra mucho más compleja. Está mencionado en el artículo de dos, creo que son dos británicos que escriben, lo teníais, ¿no? En vuestras lecturas, que es una defensa del decrecimiento y contra el Green New Deal. Lo dicen muy de pasada, pero es correcto. O sea, esto, efectivamente, leído sintomáticamente, es así. Es decir, nadie puede negar que la acumulación de dinero y de riqueza en la parte de arriba de la pirámide social es gigantesca y que los criterios fiscales pues han sido laxos, por no decir inexistentes, durante muchos años. Pero es que eso era una respuesta a una crisis estructural del capitalismo que no se ha solucionado. Y es la crisis a la que llevó precisamente el modelo keynesiano.
es una crisis de lo que se llama exceso de capacidad. Es decir, mucha más capacidad productiva instalada, digamos, en el territorio de lo que la demanda puede absorber. Bien, eso, la crisis de los 70 fue ese tipo de crisis. A eso responde la financiarización del capital, retirándose digamos, de la industria como modelo principal de generación de beneficios, buscando una y otra vez vías de puentear los procesos industriales para obtener beneficios, ya sea por la propia dinámica de los procesos financieros, ya sea en el simple robo de la riqueza ya, digamos, ya producida, ¿no? O sea, podemos pensar en las privatizaciones de lo público, en un tema que ocupa bastante y que tiene que ver bastante con la crisis ecológica, con la capacidad de desposesión brutal de tierra y recursos que tienen las finanzas, ¿no? De arrebatar, digamos, a lo que serían los comunes o a las tierras, las pocas tierras vírgenes que quedan todavía en la tierra, pero sobre todo a los recursos comunes, digamos, con formas de propiedad más tradicionales, de simplemente quitarles los recursos, quedárselos por el mero poder financiero de hacerlo. El FMI, el Banco Mundial, los ajustes estructurales al sur global, todo eso, digamos, que funciona en ese sentido y que en el fondo lo que están planteando es formas de esquivar la producción canónica. Digamos que el mundo encontró una salida en eso que llamamos globalización, trasladando parte de las cadenas de valor, de las cadenas productivas, al este de Asia. Según se iban trasladando partes de las cadenas de valor, primero fue la manufactura menos cualificada, ahora ya es directamente, no hay nada que no se produzca en China, fundamentalmente, quizá le faltan las universidades americanas, pero el resto ya hay un nivel de, bueno, más o menos estaréis al tanto de la guerra comercial con Estados Unidos, pues es porque realmente están en una posición muy, muy pareja, y cada vez que China abre una línea de producción, el exceso de capacidad se siente en Europa y en Estados Unidos con líneas productivas que no son rentables, se han vuelto no rentables y hay que cerrarlas. ¿Cuántos años llevamos de reconversión industrial? ¿40? Y se siguen cerrando todo. Eso es el exceso de capacidad. De esa manera funciona. Como además, digamos que las recetas neoliberales han ido al salario, fundamentalmente, como una fuente de costo añadido y no de demanda, ahí sí que se separan muy claramente del keynesianismo, ese exceso de capacidad no para de crecer, porque hay menos demanda agregada, ¿no? Menos capacidad, al haber menos salario, hay menos capacidad de compra, va descendiendo, digamos, la demanda y aparecen cada vez más problemas de producción, más problemas de producción. Bien, esto no existe en el relato de Pauling y en el de muchos keynesianos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se tiene en cuenta, directamente es que hoy el keynesianismo, tal y como se vivió en la posguerra, no es posible. O sea, no hay manera, porque enseguida van a aparecer problemas de exceso de capacidad. No solo eso, sino que estos problemas de exceso de capacidad, como todo lo que tiene que ver con el capitalismo, está encajado en un sistema de estados-nación que compiten entre sí como compiten entre sí sus propios capitalistas. Entonces, ¿quién sería el primero en dar el paso? En reducir la capacidad industrial existente, lo estamos viendo, es un problema en la propia gestión del cambio climático, en el plenario de la ONU de hace 2 semanas. La culpa es de China, ¿no? La culpa es de Estados Unidos. Debe empezar a reducir emisiones chinas, ¿no? Debe empezar a reducir estas. ¿Quién asume en un modelo en el que la competencia destructiva, no la sana competencia liberal que genera cosas buenas, la mala, la de no recuperar inversiones, la de paro, etcétera, etcétera, está como sobredeterminando todo el modelo productivo? ¿Quién es el primero en dar el paso? ¿Quién es el primero que se tira para atrás? Porque estas soluciones a veces, o sea, como de alguna manera es como si hubiera un hipotético gobierno mundial que dijera no, que los africanos coman un poquito más de carne y muchísima menos en Europa, pero es que no hay nadie que vaya a hacer eso, ni va a existir en un tiempo, ¿no? Entonces, esa gestión, digamos, o sea, no se trata de una cuestión ideológica. A ver, no es la cuestión, esto no es una crítica ideológica. O sea, es una crítica material al modelo keynesiano y a la imposibilidad de reproducirlo hoy por motivos productivos y por motivos políticos.
No sé, luego seguimos, si queréis, seguimos adelante más adelante con esta cuestión. O sea, pero más o menos veis los dos modelos, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Vale, bueno, muy bien, pues sigo. Antes de entrar, o sea, digamos con lo que sería una tercera posición entre estos dos elementos, el Green New Deal y el de crecimiento. Pues el de crecimiento, digamos que sus recetas son más falsamente sencillas, ¿no? O sea, se trata de producir y consumir menos. Pero claro, ahí surgen otra serie de cuestiones, como también quién debe consumir menos, por ejemplo. O sea, ¿esto es un imperativo ético o estamos hablando de algún tipo de organización política de ese decrecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, estoy muy cerca, digamos, una laguna clásica del ecologismo político que ha producido un montonazo de datos en muchísimas cosas, es que tiene muy pocos datos, por ejemplo, tiene muy pocos datos, por ejemplo, de desigualdad de consumo de recursos en el interior de nuestras sociedades, que son sociedades cada vez más jerarquizadas, cada vez más segmentadas y con un sesgo de clase cada vez más bestial y más importante, al que le podemos ir añadiendo los de género, los de origen étnico y demás, ¿no? Pero segmentaciones, clac, clac, clac. Y todo eso implica distinto acceso a recursos y a riqueza. Y sin embargo no tenemos, por ejemplo, o hay muy pocos estudios de... ¿Conocéis el indicador de la huella ecológica, no? Es como un indicador agregado, precisamente que se ha utilizado mucho en sustitución del PIB, como de cuál sería el equivalente físico de un determinado modelo de producción y consumo en un país. O sea, para los países sí lo hay. Entonces sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos, pues su base de consumo de recursos es como 40 veces superior a la de la India, ¿no? Entonces, claro, cuando hay que decrecer, pues tendrá que decrecer en los que más consumen, ¿no? Bien, pero eso mismo hay muy poco, digamos, interno a nuestras sociedades. Es decir, ¿cuánto de más consume un rico que un pobre? ¿Cuánto de más consume un rico varón blanco que vive en una periferia, en una urbanización vallada en la que se tiene que mover exclusivamente en coche, etcétera, etcétera, frente a una migrante que vive en el centro de la ciudad, que se mueve en transporte público? Digamos, esa diferencia es muy significativa, ¿no? Y sin embargo no tenemos muchos datos. Había un estudio hace tiempo sobre Los Ángeles, que lo citaba Mike Davis, que es otro autor que ha hablado mucho de estas cuestiones, en el que señalaba precisamente eso, que un tipo de clase media, blanco, varón, de la periferia de Los Ángeles, que es particularmente dispersa, frente a una emigrante mexicana que vive en el centro de la ciudad, consumía 20 veces más recursos y emitía 20 veces más. Es decir, es que esto es un indicador de consumo invertido, ¿no? Es metabólico. Entonces, claro, cuando planteamos la cuestión del decrecimiento estamos planteando... evidentemente, y hay que ponerlo encima de la mesa, que quien tiene que decrecer es el que consume 20 veces más, ¿no? O sea, pues cuando se plantean los problemas poblacionales, a quien hay que esterilizar para que no tenga hijos es al rico, ¿vale? Si es que hay que esterilizar a alguien. No sé si me explico. Digamos que un nuevo habitante de La Moraleja es mucho más peligroso que 2000 en Nueva Delhi, ¿no? Vale. Eso, no, quiero decir que es que son cosas que tampoco se explicitan a menudo y que es importante como pensarlas un poco.
Lo interesante del decrecimiento, sin embargo, es que sí plantea un enfrentamiento abierto con el modelo capitalista. Otra cosa es que lo plantee en los términos, digamos, que creo que exige determinadas correcciones para que eso sea políticamente potente, porque también le pasa un poco lo que al resto de planteamientos económicos que están en un escenario post-victoria. Hemos ganado, decrezcamos. No es así. Hay toda una batalla que librar, evidentemente, para que, por ejemplo, los ricos lleven un modo de vida menos demencial, hará falta algún tipo de poder que les obligue a ello, ¿no? Porque si no, el problema del decrecimiento es que efectivamente acaba siendo un imperativo ético. Un imperativo ético. O sea, yo, en vista de que no tengo la potencia política como para que la sociedad decrezca, voy a decrecer yo. ¿Y a qué sectores y a qué capas llega eso? Pues posiblemente o muy mayoritariamente, pues precisamente las clases medias que están ya en proceso de desclasamiento, o sea, que ya están decreciendo de por sí. O sea, que realmente tampoco está muy claro que eso plantee algún tipo, aparte de por cuestiones éticas personales, muy respetables todas ellas, plantee ningún tipo de problema político, digamos, o de conflicto político encima de la mesa. ¿Me seguís? Vale. No, hombre, luego hablamos de la... Es que me dejo lo bueno para el final. ¿Sí? No, a ver, claro, es que... O sea, por ejemplo, una cosa que juega muy a favor del Green New Deal y que por eso está utilizado por tal cantidad de políticos oportunistas es porque vende una solución fácil. Pues no hay nada que cambiar, ¿no? O sea, basta con invertir un poquito más y ya no, pues ya está, así podemos seguir como hasta ahora, ¿no? Y es que eso, o sea, yo creo que es importante precisamente por las dimensiones de lo que tenemos encima, no caer en el catastrofismo, que ya hablaré del catastrofismo también, pero sí ser conscientes de que nos enfrentamos a retos que son fuertes, o sea, que no son tonterías. Y que no vale con, bueno, pues voy a comprar esto que es bio, a ver si así... Tal. No vale. No. Sí quería hacer una mención como al caso de España, en concreto. Porque además, Emanuel Rodríguez, que habéis notado que no está, no, Marisa, no, Manuel. Escribí un artículo la semana pasada que estaba muy bien, estaba centrado en la cuestión española, precisamente, ¿no? Evaluando si nos traemos aquí las propuestas del Green New Deal, que es lo que ha hecho, parece ser, Íñigo Errejón, aunque también el PSOE llevaba con esto desde hace la tira de años, vamos. Y lo que ha hecho es como analizar en términos de coste que supondría pasar a renovables la red eléctrica española. No es mucho, ha bajado muchísimo el coste de hacerlo, se puede hacer, pero no es una solución para el empleo. Digamos que el problema aquí es que sería demasiado barata y demasiado... en muy poco tiempo ya la red sería renovable. Y sin embargo... digamos que haría falta muy pocos operadores para mantener esa red en marcha. Es decir, no es como la gran... Digamos que las grandes obras públicas, y más durante los años de la financiarización y durante los años de esta larguísima crisis de exceso de capacidad, han funcionado como una manera de mandar los problemas de exceso de acumulación a 20 años vista. O sea, eran tal el coste de la construcción de las grandes obras públicas, tales las masas de crédito que había que levantar para construirlas, tan enormes los periodos de amortización, que ahí estaba dando vueltas el dinero hasta que se materializaba y se amortizaba esa inversión gigantesca en capital fijo, en plantas, en centrales nucleares, en centrales térmicas, en autopistas. Todo eso tenía un periodo de circulación larguísimo. Y durante todo ese periodo de circulación, pues bueno, iba absorbiendo capital y trabajo, ¿no? Y iba descargando un poco, digamos, de la angustia del capital por encontrar inversiones rentables, ¿no? Pues es que en este caso no es así. O
sea, muy pronto estaría completada la red eléctrica de las renovables y, sin embargo, no sería una gran forma de generar nuevo empleo. Lo cual, volvemos otra vez a que los problemas de los keynesianos no son nuestros problemas, es decir, que se haga. Es decir, eso, pues si es tan barato, o sea, si realmente es factible, que se haga, ¿no? Pero ¿cuál es la otra cuestión? Que también eso Pauling tiene digamos, la honestidad de plantearlo un poco en su artículo, aunque sea de pasada. Es decir, ¿qué forma va a tener esta inversión? ¿No? Es decir, esto es inversión privada, es inversión pública, es inversión mixta. O sea, porque el propio Pauling admite que en su caso, en el de Estados Unidos, que no es el de España, en Estados Unidos, o sea, realmente, porque ha sido un modelo también mucho más liberal en un sentido más clásico, el Estado no pone un duro en infraestructuras, adiós. No se han construido las autopistas que se han construido aquí, no se han construido los huertos solares que se han construido aquí. Es decir, es cierto que hay como... digamos que en Estados Unidos hay como muchísimo más margen de maniobra para eso que en España, pero siguen planteándose los mismos problemas. Es decir, ¿quién va a pagar esto? Entonces Robert Pauling lo dice, bueno, es que tendrán que aceptar los capitalistas tasas de beneficio más bajas, ¿no? De alguna manera hay que llevarles a esta rentabilidad reducida. O sea, si vamos viendo elementos entre una fiscalidad capaz de recuperar recursos, que los capitalistas acepten unas tasas de beneficio más bajas, digamos que todo eso no es menos utópico que cargarse directamente el modelo capitalista. Es que lo que pasa es que tenemos el oído mucho más hecho al lenguaje keynesiano, que es diferente. Entonces parece como, no, esto es mucho más sensato. No, hombre, esto es realista. No. O sea, plantea cuestiones bien complicadas y empiezas a rascar, ¿no? El propio Pauling dice, bueno, es que esto igual tiene que hacerse con una forma mixta en que las cooperativas, el trabajo operativo tenga ahí un papel. Muy bien, ¿dónde están esas cooperativas? O sea, en España, desde luego, no existen, ¿no? ¿Y qué tipo de relación van a tener con las grandes empresas eléctricas? Porque si son simplemente de externalización, de subcontratación, pues que sea cooperativo o no, digamos que no cambia absolutamente nada. Para que tengáis un ejemplo de lo que estoy diciendo, la anterior crisis, sobre todo de la energía solar, de la fotovoltaica, durante los años del gobierno de Zapatero, vino porque el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que recordaréis, cuando estaba terminando la burbuja inmobiliaria, garantizó a los inversores internacionales que los huertos solares tenían una rentabilidad de 2 dígitos. O sea, del 10% para arriba. Y si no eran por su propia, digamos, por generar sus propios recursos, el Estado iba a pagar esos beneficios. Y por eso hubo un momento en que se retira totalmente esa inversión, pues porque directamente es que no eran tan rentables esos huertos solares, se cae completamente la inversión y de hecho hemos estado prácticamente 10 años sin inversión en energías renovables, gracias a esto, porque los modelos de financiación son bastante importantes, ¿no? Antes he mencionado de pasada la teoría monetaria moderna porque es uno de los, digamos, de las variantes de este modelo del Green New Deal. Esto es un punto bastante abstruso sobre la naturaleza del dinero de los que utilizan los keynesianos, sobre todo muy en oposición con la tradición más neoclásica, más liberal, en la que el dinero responde de algún tipo de riqueza tangible, real, ¿no? Los keynesianos, y en esto posiblemente tienen razón, dicen, no, el dinero es una convención social, es el dinero moneda fiduciaria, ¿no? O sea, tú tienes una hoja que pone pagaré al portador algún día. Esto se puede imprimir sin mayor problema, no tiene por qué suponer un problema de inflación, que es lo que suelen decir los economistas ortodoxos, siempre y cuando se invierta y sea una dinamo de generación de riqueza. Si esto va más deprisa en su productividad, en su generación de riqueza, que de lo que es la capacidad, digamos, de los agentes para generar como inflación, pues no va a haber ningún problema, se mantendrán los precios estables. Y además, en algunos momentos es buena la inflación, que es otra cosa que dicen los keynesianos. Por ejemplo, ahora mismo estaríamos en un momento que es más bien de deflación.
donde apenas sube el valor del dinero, está estancada la producción, etcétera, etcétera. Pues bien, el recurso a emitir moneda, digamos, dentro de los marcos de un Estado-nación, que esa es otra de las cuestiones importantes aquí, esto se vive o se ve como una recuperación de la soberanía. Es decir, que los bancos centrales de los países, por ejemplo, en el caso de España, los que defienden la teoría monetaria moderna son partidarios de la salida del euro inmediatamente. Recuperación de la moneda nacional, a imprimir moneda y que eso genere pues un nuevo estado de bienestar, una nueva industrialización verde, etcétera, 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 ¿no? Bueno, esto habría que... Claro, es que como... Es muy un enfrentamiento entre keynesianos y liberales y a veces da la sensación como que no miran fuera de eso y están como respondiéndose los unos a los otros en un debate como un poco con anteojeras, ¿no? Pero desde luego es algo que no... O sea, que puede hacer Estados Unidos y poco más. Precisamente porque tiene tal control político-financiero del resto del mundo que sabe que el dólar no se va a devaluar hasta el punto de hacer que lo muchísimo que consume Estados Unidos del resto del mundo en términos de exportaciones, etcétera, etcétera, se encarezca hasta hacer imposible esa compra, ¿no? Los propios chinos, que ahora mismo están en un momento de que no se sabe muy bien por dónde van a tirar, pero que ya no viven tanto de la exportación, sino de la demanda interna, tienen un problemón con su moneda y su convertibilidad al resto del mundo, precisamente pues por miedo a la fuga de capitales, a la devaluación bestial, a que todo el aparato que ha montado China para vivir ahora, en esta última fase, viviendo del crédito en moneda interna, en lugar del saldo que ofrece favorable la exportación, se venga abajo. Entonces, quiero decir, pongámonos en un caso que en España sale del euro, empieza a emitir una neopeseta por todas partes, se devalúa por completo. ¿Qué pasa con los insumos hospitalarios, con las muchísimas cosas que España no produce hoy? O sea, de entrada es una crisis de unas dimensiones bestiales. Porque además, digamos que en el mundo de los keynesianos, un país soberanamente devalúa su moneda lo que quiere. Pero claro, eso no cuenta con que los mercados financieros son muy capaces, con ataques a las monedas pequeñas locales, de devaluarlas lo que los mercados financieros quieren. Dicen, no, se devalúa un 10% competitivo porque ya somos un país soberano, o un 40%, o un 50%, o lo que le parezca a Goldman Sachs. ¿No? O sea que otra vez vuelve a no existir el vector del conflicto con las finanzas. Son los callejones sin salida del modelo keynesiano. Volviendo a la cuestión de España. Hay un... Sí, voy cerrando que si no... O sea, en España no hay un... O sea, por supuesto hay un problema, digamos, de consumo, más de consumo que de producción energética, aunque las centrales térmicas son un problema, evidentemente, pero la gran mayoría de las emisiones aquí vienen por el modelo territorial. Por lo que ha dado de sí desde 1985, es la primera burbuja inmobiliaria, hasta hoy, un modelo basado en los ciclos inmobiliarios y en el uso muy intensivo del territorio. Tanto en lo que es la burbuja inmobiliaria propiamente dicha que todos hemos conocido de los últimos años, ahora con su variante, con el alquiler quizá de menos consumo de territorio, pero donde todo lo hecho en el ciclo anterior sigue marcando y sigue siendo el horizonte de recuperación, como por el modelo turístico, que es el que va aparejado con él, el que trae entradas de capital del resto del mundo y las pone a funcionar en la máquina inmobiliaria española. Es decir, todo el desarrollismo español es turístico, es mediterráneo y es con cargo a lo que la ecología o la economía ecológica llamaría el capital natural. Es decir, hemos destrozado el litoral a cambio de una posición en este modelo de capitalismo financiarizado, y eso no se ha ido. Si acaso se ha intensificado en los últimos años. Es más, trayéndolo a las ciudades, que también pues podemos pensar que igual que hay una destrucción del capital, digamos, propiamente natural
del litoral, las ciudades son un conjunto, digamos, de relaciones sociales que le dan carácter, que es lo que hace atractivo al turismo, que son también un tipo de capital que generamos entre todos y todas, y eso el turismo lo destruye, igual que destruye el litoral. Es decir, cuando todos los centros de todas las ciudades de Europa empiezan a parecerse entre sí, ese capital que atraía al turista se destruye igual. No sé si me explico. Y eso es lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? con el modelo de turismo urbano, etcétera, etcétera. Es decir, esto lo digo porque, sobre todo en todas estas propuestas como PSOE, Partido de Rejón y tal, de el nuevo Green Deal, ya, pero es que el tomate está en otro sitio. Mientras no se cambie el modelo urbano, difícilmente España va a dejar de emitir. O sea, la gran mayoría de las emisiones aquí son del transporte. Y tienen que ver, pues eso, con un modelo de ciudad que antes era mucho más compactado, ahora es muchísimo más disperso, y que eso genera desplazamientos en coche a todas horas, modelo de movilidad muy complicado, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que es que un modelo que está basado en el consumo intensivo de suelo, aunque ahora haya un exceso también de stock momentáneo, pero el horizonte es que eso se liquide y se vuelva a consumir suelo, está abocado a ser un modelo que emite CO2. Es así. Entonces, pues difícilmente, simplemente con que España ya tiene un porcentaje de energías renovables muy altas, que se llega al 100%, fenomenal, pero no se está tocando el corazón del problema. No sé si me explico. Entonces, por ir cerrando, frente a estas dos posiciones, ¿qué tipo de posición se podría sacar adelante? Desde luego, una no catastrofista. ¿En qué sentido? Hay una cierta tendencia en determinados sectores del ecologismo a pensar que la catástrofe de por sí trae un mundo nuevo. No es así. Esto es como cuando a principios del siglo XX una rama de las organizaciones comunistas decía capitalismo caerá por sus propias contradicciones, ¿no? O sea, es todo tan... Así que nosotros aquí estamos esperando y cuando llegue esa caída, pues ya veremos cómo pues vendrá el comunismo ya solo, ¿no? Porque no queda otra. Y el caso es que no es así, ¿no? O sea, y en muchas explicaciones de los efectos del cambio climático, este catastrofismo está más o menos implícito. Lo hay completamente explícito, el mundo se acaba, esto no tiene ningún sentido, ¿qué más da? ¿No? O sea, si es que no se va a sostener. Y lo hay mucho más velado, ¿no? Es como que simplemente anunciando los efectos, eso va a producir una transformación social. No tiene por qué. ¿Cómo va a gestionar el capitalismo la crisis climática? Pues como gestiona todas las demás. Con un sistema de exclusas, con un sistema de asignación diferencial de costes. Hay un libro muy bonito de Mike Davis que se llama Holocaustos de la era victoriana tardía y que habla de toda una serie de sequías bestiales que hubo en la India colonial durante la dominación inglesa, que venían de una serie de años. Esto no era un cambio climático como el que vivimos, pero sí unos cambios en los patrones del niño, la niña, todas estas cosas del Pacífico Sur. ¿Y cómo gestionó el imperio inglés eso? Pues como algo a su favor. Es decir, simplemente eliminar población excedente que no le interesaba y utilizarlo para disciplinar al resto de los colonizados y los subalternos. Pues es que eso, en ausencia de una... Es que en realidad la receta es muy sencilla y muy complicada a la vez. Es que es o sea, sin un grado fuerte de movilización social no hay superación posible de la crisis climática. Porque lo que se va a hacer es asignar diferencialmente los costes. Ya están, por supuesto, que en Sahel y zonas por debajo del Sáhara ya se están viviendo los efectos del cambio climático. ¿Y qué genera eso? Más migración. Frente a una Europa cerrada a cal y canto. Cerrar las fronteras a los migrantes climáticos. Es decir, difícilmente eso supone algún tipo de
presión fuerte sobre el capitalismo si no hay una politización de eso mismo y no hay una politización en el corazón de las sociedades capitalistas. Quiero decir que en muchos de estos debates pues hay como un repertorio de medidas posibles que están bien, pero les falta algo, les falta que primero hay que acabar con el capitalismo que vivimos hoy, que es el capitalismo financiero. ¿Eso qué implica? Pues implica, por ejemplo, evaluar qué es la deuda, cómo rechazamos, digamos, la servidumbre a la deuda, la servidumbre al poder financiero. Es decir, estas cosas que han estado, que antes de 2011 parecían completamente, eso no va a pasar nunca, pero es que hemos vivido momentos desde 2011 en los que eso ha sucedido, ¿no? O sea que realmente hay una crisis bestial también del modelo capitalista, como para generar consenso y para generar orden. O sea que puede abrirse esta misma crisis en cualquier momento y nosotros yo creo que deberemos trabajar por abrirla, pero bien abierta. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver más propiamente con lo ecológico, y es lo que se llamó el biorregionalismo. O llevar al territorio. Lo que necesitamos son territorios coherentes. No sé si me explico. Digo sobre todo a la hora de evaluar las propuestas meramente sectoriales. Hagamos un sector de la energía 100% renovable. Fenomenal. Pero eso no va a acabar con una crisis que tiene, digamos, su origen en el territorio y tiene su origen con unas determinadas pautas y modelos de consumo que no por... O sea, por ejemplo, uno de los argumentos que dice Robert Pauling es no, hombre, no, el crecimiento. El neoliberalismo detesta el crecimiento. Lo que le gusta es el beneficio. Pero socialmente, esto como de pensar que el paro es estar de vacaciones. Fenomenalmente con todo cubierto, pues no. Cuanto más paro hay, más se refuerza el modelo disciplinario del empleo. Pues esto es igual, cuanto menos crecimiento hay, más se trabaja en todas las políticas públicas para que haya crecimiento. Es un imperativo social. Que los ricos hayan encontrado la manera de hacer fortuna sin necesidad de un gran crecimiento del PIB no quiere decir que no, todo el cuerpo social no esté sometido a los imperativos del crecimiento. Pero, por ejemplo, pensemos en un modelo exitoso de Green New Deal en determinados sectores. Eso genera riqueza, genera demanda, que a su vez genera toda una oleada de consumo de productos que implican emisiones, que implican residuos, implican agotamiento de los recursos naturales. Y nada, hablamos un poquito más. Hola, muchas gracias. Yo, más que dudas en particular, me gustaría pedirte que profundizases más un par de temas que han salido. En primer lugar, cuando has esbozado la MMT, así que si podías explicar un poco en qué consiste la Modern Monetary Theory. Luego, si también podías explayarte un poco más en las imposibilidades de reproducir el modelo keynesiano hoy en día. Y por último, me quedé un poco estancada con la economía de estado estacionario. Creo que he entendido que consiste en que los medios de producción se mantienen estables mientras que las fuerzas productivas se van reproduciendo. No, vale, pues por favor explícalo y si puedes dar algún ejemplo más concreto y menos abstracto para comprenderlo mejor. Y ya está, gracias. La verdad es que brutal, ¿eh? Muy interesante todo. Yo me parece interesante el tema del tema del exceso de capacidad, ¿no? Me parece, bueno, la máxima del Green New Deal es que la electrificación de todo el sistema y la renovalización de todo el sistema eléctrico y de transporte supondría digamos que se igualaría con el exceso de capacidad existente por el sistema. Tú has comentado que no, que realmente el exceso de capacidad es mucho mayor que ese excedente. Entonces me gustaría que preguntaras un poquito más porque yo creo que la conversión total del sistema es bastante... requiere muchísima fuerza de trabajo y muchísimos recursos. Sobre la teoría monetaria moderna. Esto... digamos, proviene toda la cuestión de la teoría monetaria moderna de un punto de discusión entre liberales y keynesianos sobre el origen del dinero fiduciario. Digamos que la tradición liberal, mucho más
cuando recurría al bimetalismo, al patrón oro y al patrón plata, sostiene que de alguna manera el dinero emitido está respaldado por algún tipo de riqueza tangible, ¿no? O sea, el dinero no deja de ser una convención, un pagaré. Entonces, esto implica que cuando se supera cuando la emisión de dinero supera la riqueza real que lo respalda, se incurre en déficit. Y ese déficit tiene que ser corregido y llevado a unos parámetros que sean correlativos con la riqueza realmente existente, ¿no? Eso, digamos, que es el canon liberal. Por eso, os acordáis, ¿no? Lo de han vivido por encima de sus posibilidades por el recurso al crédito. Supone que está muy por encima en términos monetarios de lo que es el respaldo real de riqueza. Frente a esto, los keynesianos consideran que la moneda fiduciaria básicamente es una convención que el Estado puede crear poco menos que a su antojo, y que los créditos no tienen por qué estar respaldados por ningún tipo de riqueza real, sino que es al contrario. Esto es un punto un poco contraintuitivo, pero al conceder un crédito, o cuando los bancos se prestan entre ellos, o cuando los bancos centrales prestan a los bancos, lo que están es generando depósitos, generando riqueza, ¿no? Por la medida en que a largo plazo genera unas obligaciones, ¿no? Entonces, digamos que con ese es la diferencia conceptual de la que la teoría monetaria moderna dice: la austeridad, no hay ninguna necesidad de austeridad. ¿La austeridad por qué? O sea, lo que hace falta es tener dinero en suficiente abundancia para financiar inversiones socialmente útiles, ¿no? Hombre, en ese sentido, o sea, en términos como conceptuales, pues es bastante sensata la posición keynesiana, por mucho que sea contraintuitiva en relación a lo que la teoría económica ortodoxa realmente ha hecho que socialmente sea más aceptado, ¿no? Necesito un crédito, tú respondes con tu... No. Esto lo que genera es al contrario, lo que genera es una riqueza apropiable por el banco. Es una forma de explotación fuera de la fábrica, ¿no? El pago del crédito, el pago de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas suceden cuando eso se pone en el marco del capitalismo realmente existente, del sistema de Estados-nación realmente existente, de las jerarquías que existen entre distintos territorios, y desde ahí lo analizas, porque entonces la cosa es muchísimo menos clara, ¿no? Y luego, bueno, en la práctica, y de una manera extraña, pero algo de lo que defienden los keynesianos ha venido ocurriendo. Es decir, desde 1973 en adelante, prácticamente casi toda la demanda se ha generado con cargo a crédito. Es decir, si el mundo que defienden los liberales existiera, el capitalismo habría caído en la crisis del 73. Pero el crédito lo que permite es alargar el conflicto, mandarlo hacia adelante, ¿no? Hasta que aparece un ajuste, y entonces sí, se corta ahora hay que responder con riqueza real. No te vale este dinero que te habíamos preconcedido a futuro, eso es inexistente, no tiene ningún valor, ¿no? No sé si me explico. Y sobre la crítica al keynesianismo, al modelo keynesiano hoy, pues es que vamos, algunas de las cosas yo creo que ya las he puesto encima de la mesa, pero fundamentalmente tienen que ver con que el esquema que planteó Keynes en su momento y que fue exitoso en el periodo de entreguerras era un esquema ad hoc para ese momento histórico y para una problemática histórica definida, donde la crisis del 29 fundamentalmente lo que había producido es un problema de atesoramiento por parte de los ricos. Cuando Keynes se refiere a la eutanasia del rentista, etcétera, etcétera, a lo que se está refiriendo es a ese problema de atesoramiento, ¿no? Y a ponerlo a producir
De manera... No debe quedar un solo recurso no productivo en nuestras sociedades. Claro, es que el keynesianismo completo solo se puede poner en marcha después de la Guerra Mundial. Porque ha habido tal destrucción de capital que se necesita crear capital nuevo. A pesar de que el New Deal sea anterior, etcétera, etcétera, pero la extensión total del keynesianismo al capitalismo occidental es después de la guerra. Y luego la otra cuestión que he planteado antes, que esto también era un modelo de gestión de la lucha de clases, donde los sindicatos que habían protagonizado toda la oleada de conflicto distributivo, lucha de clases, etcétera, etcétera, en la etapa anterior se incorporaba al Estado de manera más o menos conflictiva en la gestión de este modelo, que no está muy claro hoy quién es el interlocutor, con quién se va a contar. Es que es una cosa como de... Pues, el otro día lo decía Errejón, como dije, ay, ¿no pueden ceder un poco los empresarios? Danos un poco de dinerillo. O sea, es que, claro, no existe una contraparte que realmente fuerza, ¿no? Digamos, porque se aceptan, cuando aceptaron en su momento los capitalistas el modelo keynesiano, porque también tenían terror a perder, digamos, a perder la batalla, ¿no? O sea, miedo realmente bueno, aceptamos menores rentabilidades, eso sí, con una perspectiva más larga, digamos, de ciclos de 10, 20, 30 años de rentabilidad continua, pues porque en realidad lo otro es lanzarnos a la lucha de clases abierta y no está muy claro que la vayamos a ganar, ¿no? Más cosas, el comentario sobre la deuda. Pues enlaza un poco con lo que le estaba diciendo a tu compañera. Es decir, el mecanismo de sujeción que tiene el capital financiero es fundamentalmente la deuda y el crédito, ¿no? Entonces, solo rechazo de las deudas ya existentes. Hombre, una parte de eso hay y va a haber y van a volver esas cuestiones, que es todo el asunto del memorándum de entendimiento griego, de la relación entre Alemania y Grecia, de la derrota de Syriza posterior al referéndum de 2015, eso tenía que ver precisamente con el pago de la deuda. Toda la movilización, por ejemplo, aquí de la plataforma de afectados por la hipoteca, de la PA, tiene que ver con eso. Es decir, ¿qué es una hipoteca? ¿Qué significado tiene? Y ¿hasta qué punto debe responder una población completamente empobrecida, precarizada y sin apenas recursos y en paro en gran parte o en la precariedad más absoluta, debe responder con su vida de un préstamo hipotecario para tener un bien de primera necesidad como la vivienda? No sé, por ejemplo, eso es para que lo tengamos en mente, o sea, el logro bestial de la PA y del movimiento de vivienda en general ha sido poner encima de la mesa que las deudas no son un problema individual. Antes de que existiera, el que no tenía dinero para pagar una hipoteca, pues no haberse metido. Pero claro, cuando ves que este problema es absolutamente generalizado y sucede con un bien de primera necesidad, supuestamente protegido constitucionalmente como es la vivienda, entonces dices, no, es que esto es un modelo de explotación. No sé si me explico. No se trata de decir, no pagamos absolutamente nada. No, pero es que además no solo eso, sino que es que los vectores, si quieres, o las líneas que apuntan a este conflicto entre unos mínimos de democracia económica y las demandas de las finanzas están ya encima de la mesa. Pues es una cuestión de continuarlas y de darles el sentido que tienen también desde el punto de vista ecológico. Por ahí me preguntabas por los problemas de exceso de capacidad, ¿no? Bueno, digamos que es como la parte no contada de lo que fue la última recesión, de lo que fue la crisis global, de lo que son los, digamos, problemas hoy del capitalismo tal y como era entendido hasta la crisis de los 70, ¿no? Como una expansión material, con una altísima productividad del trabajo, cambio tecnológico, una velocidad de cambio social bestial, un modelo social
adaptado, bien sea el liberal antes y luego el fordista keynesiano, un orden social en consonancia con ese modelo industrial, y un crecimiento, pues, digamos, de la producción de bienes, pues, realmente muy alto y de mucha capacidad. Y eso se ha venido abajo en los últimos 40 años. Es que no... cada vez... O sea, por ejemplo, tú fíjate en este último ciclo, el de supuesta salida de la crisis, desde 2013 en adelante, fíjate cuáles son los buques insignia del crecimiento. Facebook, Twitter, Uber, Airbnb. Son todo reutilizaciones de riqueza ya existente. O sea, no hay realmente nuevas producciones. Amazon, la logística, bien. Pero compara eso con General Motors, con BASF, con Ford, con lo que eran, o con Airbus, lo que eran los buques insignia del modelo de posguerra. No estamos hablando en absoluto de cosas del mismo dinamismo, ¿no? Me refería a que reelectrificamos nuestra sociedad. Solo me refería a que cambiar de modelo, suponiendo que haya materiales para ello, requiere una cantidad de capacidad de producción nueva, como es cambiar todo el parque automovilístico. Pero eso no tanto, ¿eh? Eso es en el artículo que os han dado de Manuel, mira las cifras, porque eso ha cambiado mucho. O sea, realmente el problema, o sea, es lo que os contaba al final de la charla, que realmente ahora mismo es bastante barato y podría ser bastante rápido. O sea, que el 100% de la producción eléctrica sea renovable. No, pero yo hablo más del parque automovilístico, del billón de vehículos que habría que electrificar. Bueno, no, claro. Hablamos del tema del transporte marítimo, Claro. Hablamos del cambio de modelo, Claro. requiere una cantidad de capacidades físicas de producir cosas, suponiendo que haya materiales para ello. A eso me refería. Sí, no, claro, porque luego está la cuestión de cuántos materiales son necesarios para las actividades que desmaterializan, que eso es como el ciclo cerrado de energía y materiales, sí. Sí, efectivamente, y además es que eso tampoco es que es una cosa que esté cuantificada, porque eso, digamos que de alguna manera sí apela a algo, una obra mucho más faraónica que decir, bueno, vamos a, pues yo qué sé, que todo sea renovable, energía eólica, fotovoltaica, un poco de biomasa, vamos a reciclar un poco y vamos a rezar para que no nos pase nada. Creo que me quedaba por ahí una pregunta sobre el estado estacionario. Sí, o sea, a ver, mira, pues te voy a poner un ejemplo. En los países occidentales, a partir de los 80, con toda la reconversión industrial, y aunque se guardan determinados, sobre todo en países tipo Alemania, Francia, se guarda todavía una capacidad industrial fuerte, pero el tipo de actividades que crecen son actividades que tienen de corte relacional, ¿no? Lo que en su día llamamos capitalismo cognitivo, ¿no? El trabajo inmaterial, que no es, por supuesto, no es del todo inmaterial, ni tampoco hay una diferencia así con el material, es todo mucho más complejo, pero para situarlo, ¿qué es lo que está en juego ahí? Pues determinadas capacidades relacionales, afectivas, digamos que de interacción social, pero no hay realmente o sea, se producen vínculos sociales, ¿no? Relaciones. ¿Qué producen, por ejemplo, las ciudades, las economías urbanas, así como cosa propiamente urbana? Una cantidad de interacciones gigantesca, ¿no? Es lo que Jane Jacobs, que era un urbanista del siglo pasado, llamaba el buzz, como el zumbido de la ciudad. Eso es lo que hace productiva la ciudad. La cantidad de interacciones entre, digamos, distintas posiciones sociales, entre distintos nichos sociales, eso, de suyo, genera una producción. Pero no es una producción en términos materiales. Aunque necesite, por supuesto, como cualquier producción metabólica, necesita unos insumos que sí son materiales. Sí, tenemos que comer, tenemos unas necesidades de vida, de mantenimiento de la vida, ¿no? Pero digamos que ese es cuando se opone desarrollo y crecimiento, Herman Daly opone desarrollo y crecimiento, se refiere al crecimiento de ese tipo de actividades,
¿no? Entonces, digamos que en el esquema marxista primero van las fuerzas productivas, la industrialización, tal, y luego las relaciones de producción, es decir, lo más inmaterial, las relaciones, las jerarquías, pues no solo son las interacciones como digamos estupendas de igual a igual y tal, las jerarquías también son de alguna manera producción inmaterial en este sentido. Y sin embargo lo que hemos vivido en los últimos años es que hay un parón de las fuerzas productivas y las relaciones de producción o las relaciones sociales, por llamarlo en un término menos esotérico, sí que se mueven. Otra cosa es si eso puede ser gestionado de una manera socialmente consciente, como lo que da por hecho Herman Daly, que estamos otra vez en un escenario pospolítico. Es decir, ya tenemos capacidad para decidir qué, cómo, cuándo y dónde producimos. Bueno, pues ya es que hemos hecho el 90% del asunto. Hola Isidro, enhorabuena por la conferencia, bastante certera en mi opinión. Si, hablando sobre los escenarios políticos, pospolíticos, si los estados-nación no son funcionales para responder a las demandas medioambientales por responder a lógicas de suma cero, como has comentado, si la formación de organizaciones supranacionales o supraestatales no es más que una entelequia con difícil cumplimiento, ¿qué tipo de instituciones con capacidad coactiva pueden ser capaces de vehicular las transformaciones de las que estamos comentando? Gracias. Hola. ¿Qué piensas de la propuesta, por ejemplo, de un Piketty, el economista francés, que propone nada más que una taxación a un nivel de 90% de los más ricos, es decir, de los que cobran más de 1 millón cada año, y que podría asegurar una mayor circulación del dinero en la población, la financiación de proyectos de cambio enérgico y tal y tal. Y voilà. Sí te he entendido bien. O sea, que he entendido que como que me parece una propuesta de Piketty que sí, no Piketty, sí. He llegado a entender. O sea, que Piketty analiza las desigualdades, para luchar contra las inigualdades, sí, y asegurar también una mayor circulación del dinero en toda la fiscalidad. Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Me está gustando mucho todos los planteamientos que haces y ha habido un momento que también me he perdido. Has dicho, aquí está el meollo de la cuestión, pero no he sido capaz de... Es que no me acuerdo yo tampoco. ¿Cómo que es lo central, el corazón, lo que nuclea un poco la propuesta que tú estás haciendo? Bueno, pues empezar con esta última que enlaza un poco la cuestión de qué tipo de entidad política sería la pertinente. O sea, que no son tanto propuestas, o sea, que yo creo que las propuestas concretas, al darle como una cierta prioridad a los procesos de movilización, de alguna manera las propuestas buenas están por llegar. Que eso es un poco la trampa que hacen muchos economistas, que son unas propuestas fantásticas que no tienen... Pero eso, ¿quién lo incorpora? ¿Quién las hace suyas? O sea, es como de alguna manera la primacía de primero la movilización, y ahí van a surgir cosas o propuestas verdaderamente tangibles que se incorporan. Lo que sí planteo son determinadas como marcos generales para la acción y que son más que yo creo que son más productivos que el mero combate de pues esta propuesta frente a esta otra propuesta. Por ejemplo, en el caso de las escalas geográficas, pues a mí me parecen muy interesantes las propuestas ecologistas que pasan por el biorregionalismo. La región no entendida como la región política, sino la región como con un sentido ecológico. O la ciudad. Escalas que son, si quieres, más pequeñas que el Estado-Nación y que de alguna manera son coherentes desde el punto de vista ecológico, ¿no? Y en última instancia, los problemas globales, los grandes problemas globales,
están generados. Esto hay un libro por ahí que fue originario de un congreso de geografía que se llama como el rol del hombre en cambiar la superficie de la Tierra. Como son geógrafos, se centran mucho en el territorio, pero lo que acaban dejando claro es que el resto son mecanismos metabólicos que parten de la configuración territorial, de determinadas configuraciones territoriales. En términos más políticos, la globalización destruye el Estado-nación por arriba y por abajo. Es decir, genera como entidades supranacionales tipo Unión Europea, etcétera, etcétera, el FMI y el Banco Mundial como en figuras del horror, la Unión Europea también, pero más ambivalente, y luego, pero también por abajo. Y ahí es donde yo creo que tiene sitio este planteamiento. Regiones, megaregiones, ciudades son agentes políticos de pleno derecho, ahora mismo. Lo han sido durante toda la era de la globalización. Y el Estado-nación es uno, entre otros. Pero al devolver la posición prioritaria, o sea, lo que se hace es como querer volver a un momento originario previo a los mecanismos de globalización para los que los agentes de la globalización tienen perfecta respuesta, pero si la han estado haciendo durante los últimos 30 años, saben perfectamente cómo se combate eso, ¿no? Pero, sin embargo, un acercamiento combinado como de orientación global de cuestiones que son coherentes dentro de un marco urbano o metropolitano, si lo prefieres, o de región, ya digo, región biofísica, no región administrativa, que no es lo mismo, es mucho más interesante, en mi opinión. Sí. Piketty es que es muy socialdemócrata. Pero sí, vamos, lo que él plantea es una fiscalidad, digamos, que mucho más potente que la que hay hoy y la utilización de esos recursos para financiar, digamos, el cambio social en el sentido que nos gustaría. Al oír la palabra fiscalidad nos parece más factible. Si la cambias por lucha de clases, lo parece menos y, sin embargo, es lo mismo. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, que a muchas de estas propuestas, como le pasa a las de Robert Pauling o en general las del Green New Deal, que suenan como, esto es realista, se puede hacer por la vía de los impuestos. No. Esto es, digamos, ahora mismo casi más utópico que plantear cuestiones como el impago de la deuda, la recuperación de determinados activos comunes o de recursos comunes, que está ya bastante orientada. Más que nada porque esas fórmulas son las que ha derrotado el capital financiero, insisto, durante los últimos 30 años. La socialdemocracia, el keynesianismo, la propiedad pública, ande o no ande. Todo eso ha perdido ya la batalla. No quiere decir que no haya cosas rescatables en ello, dentro del repertorio de cosas a hacer, pero volver a ponerlas como sitios centrales es prácticamente tener garantizado que esa batalla está perdida.